Bienvenidos a El Debate. Imagina por un momento que estás de pie en medio de un bosque denso, en el corazón de la España vaciada o, no sé, en una ladera remota en Chile. El silencio es absoluto, solo roto por el viento en las ramas. Sí, es una imagen muy poderosa, una desconexión total, vaya. Exacto. Pero ahora, superpuesto a ese silencio milenario, quiero que imagines el zumbido incesante de un algoritmo financiero, un sistema digital procesando transacciones, calculando márgenes y optimizando la ocupación en tiempo real. Y lo hace 24 horas al día. Una mezcla un poco distópica para algunos, desde luego. Bueno, este es un espacio dedicado a la disección analítica y al contraste riguroso de perspectivas. No estamos aquí para repasar titulares, sino para tomar ideas contemporáneas y someterlas al escrutinio de la evidencia. Y el material que examinamos hoy nos presenta precisamente esa tensión de la que hablas. Nos adentramos a fondo en el proyecto Bosco. Sobre el papel es una fusión bastante audaz. Muy audaz. Hablamos de la instalación de cabinas modulares de alta tecnología en entornos rurales muy frágiles. Eso es. Y nos prometen, al mismo tiempo, un turismo regenerativo, una integración total de inteligencia artificial y una rentabilidad financiera extraordinariamente alta. Lo cual nos lleva a la gran pregunta central de nuestro análisis de hoy. ¿Es realmente posible conciliar una expansión turística hiperescalable, impulsada por algoritmos y altos retornos de inversión, con una verdadera regeneración ecológica y comunitaria? O resulta que la propia naturaleza de este modelo financiero contradice su promesa de bajo impacto. Esa es la clave de todo, porque estamos hablando de rendimientos del 37,6%, lo cual es una auténtica barbaridad en el sector. Desde luego, no pasa desapercibido. Y para dejar claras nuestras posturas desde el principio, mi posición, como firme defensora del proyecto, es que el diseño sistémico de Bosco alinea magistralmente el capital con la preservación rural, y lo hace mediante tecnología y métricas de triple impacto. Y yo, por mi parte, sostengo que esta optimización algorítmica y la comercialización intensiva del suelo rural corren el gravísimo riesgo de masificarlo todo. Corren el riesgo de desvirtuar los mismos ecosistemas que afirman proteger. Vale, pues empecemos a desgranar esto entonces, porque estoy segura de que tenemos mucho terreno que cubrir. Sí, y me gustaría empezar lanzándote una pregunta directa. ¿Cómo justificas que inyectar capital de altísimo rendimiento sea la salvación de la naturaleza? Porque suena contradictorio. A ver, para entender mi postura, tenemos que alejarnos de esta visión tan romántica y estática del turismo rural. Tenemos que enfocarnos en un concepto fundamental que el proyecto Bosco define como el sistema sobre el objeto. Fíjate, durante décadas hemos intentado salvar la famosa España vaciada apelando a la nostalgia. Ya apelando al volvemos al pueblo. Exacto, o inyectando subvenciones estatales que, siendo sinceros, a la larga son insostenibles. Bueno, es cierto que el modelo de subvención pública tiene un recorrido limitado. Tiene un recorrido cortísimo. Por eso Bosco propone un cambio de paradigma que es puramente pragmático. No están diseñando simplemente una cabina bonita de madera para que alguien pase el fin de semana. No, eso desde luego que no es. Están diseñando un motor económico estandarizado. El material indica que cada unidad operativa genera un impacto económico local directo de entre 120.000 y 180.000 euros anuales. Cifras contundentes, sin duda alguna. Y ojo, lo logran con un rigor medioambiental que es 100% medible. No hablamos de greenwashing aquí. Hablamos de reducir el consumo de agua en un 60%, integrando sistemas de reciclaje de aguas grises en el propio módulo. Vale, y el tema de los árboles también, ¿no? Sí, aseguran la neutralidad de carbono plantando un árbol por cada huésped que se aloja. La realidad ineludible es que la única forma de revitalizar estos territorios moribundos es atrayendo capital privado. Y el capital necesita certezas. Bosco le ofrece un modelo validado, escalable y, sobre todo, ecológicamente impecable. Entiendo perfectamente la seducción de ese argumento. La idea de salvar territorios despoblados es un gancho perfecto, casi irrefutable. Pero debemos cuestionar la verdadera compatibilidad entre esa naturaleza serena que nos venden en los catálogos y la máxima rentabilidad que exige el capital. ¿Pero por qué tienen que ser excluyentes? Porque si miramos detenidamente las métricas del material, nos topamos de bruces con un modelo financiero sumamente agresivo. No es un mecenazgo altruista. ¿Agresivo en qué sentido?
Buscar rentabilidad en un negocio no es ningún delito. No, por supuesto que no. Pero hablemos de los mecanismos reales. Prometen recuperar la inversión en apenas 2,7 años. Eso en infraestructura turística es inaudito. Estamos hablando de ingresos netos de hasta 25.000 euros anuales por cada cabina. Lo cual demuestra que el modelo operativo funciona. Funciona, sí. Pero aquí viene el punto de inflexión. Están fraccionando esta inversión mediante tokenización, amparados bajo la normativa de la CNMV. Y eso lo cambia todo. Pero fíjate que eso lo que hace es democratizar el acceso a la inversión. No queda solo en manos de grandes fortunas. Espera, vamos a explicar cómo funciona esto de la tokenización para visualizar el impacto real en el terreno. Básicamente, cogen la propiedad física de una cabina y la dividen en miles de participaciones digitales a través de la tecnología blockchain. Eso es, microinversiones. Exacto. De repente, ya no necesita ser un gran fondo de inversión para explotar el turismo rural. Cualquier persona, desde su teléfono móvil en Madrid o en Barcelona, puede meter 300 euros y convertirse en dueño de un fragmento de esa cabina. Lo cual me parece brillante, la verdad. Están conectando el ahorro del ciudadano medio directamente con el desarrollo rural. Pero a costa de convertir el entorno natural en un activo estructurado de real estate y diseñado para exprimir un yield o un rendimiento de casi el 38%. Para ponerlo en perspectiva, un alquiler tradicional urbano apenas te deja un 4 o un 5%. Claro, porque los riesgos y el modelo operativo son distintos. Ya, pero cuando le exiges un 38% de retorno a un pedazo de bosque, el modelo adopta dinámicas inevitablemente extractivistas. Le pones un traje de ecoturismo consciente, sí, pero en su núcleo operativo lo que tienes es la hipermonetización del paisaje. Bueno, me parece que debemos trasladar este debate de las intenciones conceptuales a la ejecución física real, porque es ahí, sobre el terreno, donde la viabilidad del modelo se demuestra de verdad. Hablemos de la huella arquitectónica de estas cabinas. Adelante, me parece un buen punto de partida. A ver, si vas a llevar este flujo de turistas e inversores a un área prístina, tu obligación primordial es no destruir lo que vas a mostrar. Y aquí el diseño de Bosco es objetivamente brillante. Ofrecen modelos muy medidos, como el B1 Compact de 18 metros cuadrados. O el B2 Balance de 28. Son espacios sumamente reducidos, sí. Y el B3 Expand de 38. Entiendo por qué piensas eso, pero permíteme ofrecerte otra perspectiva basada en su ingeniería, porque el tamaño es solo la punta del iceberg aquí. No estamos hablando de construir con ladrillo, cemento y hormigón armado, que es lo que destroza el campo. No, la construcción tradicional queda descartada en este modelo. El material detalla el uso de una estructura de acero galvanizado T88, un aislamiento de poliuretano de 100 milímetros y doble vidrio Low-E. Vale, vamos a detenernos un segundo en esos materiales. ¿Por qué es tan crucial el acero T88 en todo este debate? Pues porque cambia por completo la relación física de la estructura con la tierra. El acero galvanizado T88 permite que la estructura sea increíblemente robusta, pero a la vez extremadamente ligera. Claro, el peso es fundamental. Y esa ligereza es la clave de absolutamente todo. Permite instalar la cabina en 90 días sin obra tradicional y sin excavar cimientos invasivos. Piensa en una cabina Bosco como en un satélite de observación temporal. Me gusta la metáfora del satélite. Es que es tal cual. Desciende, se posa suavemente sobre la topografía, anclándose con unos pillotes superficiales sin alterar la geografía. Y si algún día el proyecto termina y la cabina debe retirarse, el terreno queda intacto. Es la antítesis absoluta de la cimentación permanente de un hotel tradicional que destroza el suelo para siempre. Totalmente de acuerdo contigo ahí. Y reconozco sin reservas la calidad del diseño arquitectónico. Esa ingeniería térmica y la eliminación de la cimentación pesada es de primerísimo nivel. Mi problema no es el satélite individual, mi problema es la constelación de satélites. Espera, ¿a qué te refieres exactamente con la constelación? A que la facilidad de instalación, esa misma ausencia de obra mayor que tú celebras como un triunfo ecológico, es precisamente el caballo de Troya aquí. Es lo que facilita una saturación rápida y completamente descontrolada del territorio. Bueno, descontrolada tampoco. ¿Tiene sus planes de expansión? Fíjate en esto. Tradicionalmente lo que protege a un valle remoto de la masificación es la fricción. Fricción burocrática y de construcción, quieres decir. Exactamente. Construir un hotel tarda años. Requiere permisos gigantescos, movimiento de tierras, un impacto visible brutal que genera debate público y oposición.
Si quitas esa fricción y reduces la instalación a 90 días casi sin papeleo complejo por ser una estructura temporal, aceleras la proliferación. Pero eso es eficiencia constructiva. Y el material fuente es muy transparente sobre esta ambición. Mencionan una campaña global en Kickstarter para financiar la red. También la venta de un lote limitado de 20 unidades First Edition en Chile como prueba piloto. Esto evidencia una voluntad de expansión tremendamente agresiva. A ver, tienen que escalar para que el sistema funcione a nivel financiero y logístico. Pero mira cómo escalan. Si instalar una cabina es tan fácil y rápido, ¿qué impide que un bosque remoto pase de tener 0 a 50 cabinas en apenas 12 meses? La escalabilidad operativa ilimitada, sobre todo cuando está impulsada por el hambre de ese retorno del 37%, es el enemigo natural del bajo impacto. Bueno, esa es una preocupación completamente válida respecto al volumen físico. Y te confieso que si solo construyeran e instalaran a lo loco, te daría la razón. Pero precisamente para controlar ese flujo y evitar la masificación ciega que mencionas, el proyecto no opera en el vacío. Y esto nos conecta con el cerebro digital de toda la operación. Ah, ¿entramos en la inteligencia artificial? Exacto. Entramos en Bosco Connect y su IA, que se llama Scarlett. El problema que veo es que estás juzgando esta expansión bajo los parámetros del turismo de masas del siglo XX. O sea, Scarlett no es un simple motor de reservas estilo Booking. Es fundamentalmente un regulador de carga y un redistribuidor de riqueza. Un regulador de carga. Suena un poco a ciencia ficción. Sí, un regulador. El sistema ofrece a los ayuntamientos locales un panel de control en tiempo real con datos 100% verificables. Imagina un alcalde en un pueblo de 100 habitantes, no sé, en Teruel. Vale, lo imagino. Tradicionalmente no tiene ni la más remota idea de quién entra o sale de su municipio. Con este panel de Scarlett puede ver instantáneamente la afluencia de visitantes, la huella ambiental exacta, el empleo generado esa semana y el gasto local inducido. Vale, pero la IA sigue perteneciendo a la empresa matriz. Los datos se los quedan ellos, no el alcalde. Pero la IA está diseñada para recomendar activamente a los turistas las experiencias del entorno en tiempo real. O sea, si el visitante llega, Scarlett le conecta con el agricultor local para comprar verduras, con el artesano del pueblo, con el guía de montaña. Ya, la integración de la economía local. Exacto. En lugar de encerrar al turista en un resort de todo incluido, donde el dinero no sale de ahí, tienes un algoritmo trabajando sin descanso para descentralizar el gasto en el pueblo y proteger el destino de aglomeraciones puntuales. Lo siento, pero no me convence. Permíteme explicarte por qué la propia naturaleza algorítmica de Scarlett contradice esa promesa de regeneración tranquila. Te escucho. Si leemos la letra pequeña del texto, indica explícitamente que Scarlett integra campañas automáticas para, y cito textual, maximizar la ocupación. De hecho, la calculadora financiera de Bosco permite a los inversores proyectar escenarios de hasta un 90% de ocupación anual. Es que una ocupación alta es estrictamente necesaria para la viabilidad del proyecto. A ver, detengámonos a pensar en cómo funciona esto mecánicamente. Para mantener un 90% de ocupación constante a lo largo de un año entero, incluyendo un martes de noviembre lluvioso, la IA tiene que aplicar algoritmos dinámicos de precios brutalmente agresivos. Bueno, ajustar precios según la demanda es lo normal. Sí, pero esto significa lanzar ofertas continuas, mover tarifas arriba y abajo en fracciones de segundo y anunciarse en múltiples plataformas simultáneamente, todo para asegurarse de no dejar ni una sola noche vacía. Es pura eficiencia de mercado, como los vuelos. Financieramente es muy eficiente, sí, pero ecológicamente es agotador. Y digo yo, ¿cómo es compatible someter al entorno a un flujo constante, maximizado e ininterrumpido de turistas transitorios, con la calma y reconexión que prometen los folletos? Porque el impacto individual de cada huésped está mitigado por la tecnología de la cabina. Pero la suma total del tránsito no. El algoritmo de Scarlett no está ahí optimizando para darle un respiro a la flora y la fauna. Está optimizando para asegurar que el pequeño inversor, ese de los 300 euros, recupere su dinero en menos de 3 años. La tecnología, en este caso, actúa como una manguera de alta presión inyectando turistas directamente en la naturaleza. A ver, creo que asumes que mayor ocupación es sinónimo automático de destrucción. Entiendo tu punto, de verdad, pero en un modelo diseñado desde cero para tener un impacto físico nulo y cero emisiones, la ocupación continua no daña el entorno. Al contrario, es el combustible que permite la supervivencia económica de la zona. Esa supervivencia económica tiene muchos matices.
Y eso nos lleva inexorablemente al resultado social final, porque al final del día, ¿quién se beneficia realmente de este ecosistema tecnológico? Desde luego, esa es la pregunta del millón. Y el material es muy contundente al respecto. Por cada cabina operativa, el sistema genera más de 3 puestos de trabajo directos y más de 6 indirectos. Fíjate en el dato crítico que dan. Garantizan que más del 70% de estas contrataciones provienen del propio municipio o de las comarcas colindantes. Sí, contratan localmente, pero ¿para hacer exactamente qué? Pues para integrarlos en el tejido del proyecto. Y no solo dan trabajo bruto, sino que el texto explica cómo imparten programas anuales de formación en lo que ellos denominan hospitalidad sostenible. Formación específica para su modelo, claro. Sí, pero para mí, el indicador definitivo del éxito social de Bosco es este. El 85% de los municipios donde ya están presentes han logrado reabrir comercios o servicios locales. Hablamos de la panadería del pueblo, ¿verdad? Exacto. Imagina un horno de pan tradicional que tuvo que cerrar hace 5 años porque los jóvenes se fueron todos a la ciudad. De repente, vuelve a abrir y a ser rentable porque ahora hay un flujo predecible y constante de huéspedes que buscan precisamente esa gastronomía de kilómetro cero. Ya la experiencia auténtica. Es el modelo que ellos llaman Hub Local. Y esto demuestra empíricamente que la tokenización, la tecnología financiera y el famoso algoritmo, lejos de ser unos villanos extractivistas, como dices, están irrigando capital fresco en zonas que sufrían de una sequía económica severa. Ese es un argumento convincente, te lo reconozco. Y oye, no niego la alegría de ver reabrir un negocio local que estaba perdido. ¿Pero has considerado la profunda asimetría estructural de esos beneficios? Asimetría. Si los comercios abren y hay trabajo, todo el mundo gana. A ver, analicemos la distribución del valor real que se está creando aquí. Por un lado tenemos al inversor. Ese inversor puede estar cómodamente sentado en una oficina en Madrid. O puede ser un enjambre de pequeños propietarios de tokens que pusieron sus 300 euros a través de la blockchain desde su sofá. Sí, el capital descentralizado. Pues ese grupo extrae, sin pisar el bosque jamás, una rentabilidad neta del 37,6%, después de descontar absolutamente todos los gastos operativos. Bueno, porque han asumido el riesgo del capital inicial. Sin ellos no hay cabina. ¿De acuerdo? O sea, el capital tiene un coste y un riesgo. Pero miremos al otro lado de la balanza. Tenemos al habitante del pueblo que es quien asume absolutamente toda la carga del trabajo físico. Son ellos los que cambian las sábanas, los que limpian las cabinas bajo la presión del algoritmo de reservas de Scarlett, los que mantienen el acero galvanizado y sirven los desayunos a primera hora. Pero están recibiendo salarios estables y formación en zonas donde antes la tasa de paro era asfixiante. No lo discuto. Pero la imagen a vista de pájaro es bastante preocupante. Estamos transformando a los últimos habitantes de las zonas rurales en el personal de servicio de una red descentralizada de glamping premium. Una red que, recordemos, es propiedad de capitales externos y urbanos. Yo creo que eso es llevarlo un poco al extremo. Yo me pregunto si esto es verdaderamente una regeneración comunitaria profunda y equitativa. ¿O es simplemente una nueva versión de servidumbre rural, donde el valor real y los grandes márgenes de beneficio fluyen de vuelta a las ciudades a través de la IA, mientras en el pueblo se quedan apenas las migajas de los salarios del sector servicios? A ver, esa asimetría que señalas, aunque pueda sonar muy cruda como la pintas, no es un defecto exclusivo del proyecto Bosco. Es la realidad económica básica de cualquier inyección inicial de capital en una economía profundamente deprimida. Si no hay inversión externa, el valor en el pueblo no es cero, es negativo. El pueblo simplemente desaparece. Ya, la despoblación total. Así es. Pero al menos en este modelo, el valor retenido localmente es inmenso. Es directo y es totalmente medible gracias a la tecnología. No son promesas vacías de políticos. Medible sí es, desde luego. Tienen métricas para todo. Y creo que, a la luz de todo lo que hemos puesto sobre la mesa hoy, mi posición inicial se reafirma sólidamente. Bosco representa un cambio de paradigma que no solo es innovador, sino absolutamente pragmático e indispensable. Pragmático es, sin duda. Es que la pureza ecológica que exige la ausencia total de impacto, pero que carece de viabilidad financiera, es una utopía condenada al fracaso. Esa pureza no salva a los pueblos, simplemente los deja morir lentamente en silencio.
Bosco logra un equilibrio sin precedentes, al coger herramientas radicalmente modernas para reactivar economías rurales que ya estaban desahuciadas. Hablas de la IA y el blockchain. Hablo de la inteligencia artificial que descentraliza el flujo, la tokenización que transparenta la inversión y la arquitectura modular que no deja cicatrices en la tierra. Y lo hace convirtiendo el flujo de capital de alto rendimiento en un aliado y no en un enemigo de la conservación. Bueno, comprendo perfectamente esa visión pragmática. Y sin embargo, mi advertencia estructural se mantiene intacta tras nuestro análisis. Por supuesto, reconozco y aplaudo el innegable avance técnico del proyecto. Al menos en eso estamos de acuerdo. Sí, el hardware, es decir, el uso de materiales reciclables, la obsesión por la autosuficiencia energética de las cabinas y esa voluntad declarada de medir la huella de carbono, son pasos gigantescos en la dirección correcta para el sector turístico. Son el estándar que todos deberían seguir. Totalmente de acuerdo contigo. Las cabinas reversibles y sin cimientos pesados son el estándar mínimo exigible para el futuro. La divergencia radical que mantengo radica en el software, en el modelo financiero y algorítmico que lo impulsa todo desde atrás. El cerebro de la operación. La conclusión que yo saco del material es que cuando tratas a la naturaleza como un activo financiero, un real asset sujeto a la implacable optimización de un algoritmo para satisfacer las expectativas de miles de inversores descentralizados, inevitablemente alteras la esencia misma de lo que hace especial a la vida rural. Sigo pensando que la tecnología puede mitigar eso. Puedes envolver el proyecto en domótica exquisita y en impecables métricas de triple impacto, pero al final del día el riesgo es inmenso. Corremos el peligro de convertir el silencio majestuoso del campo en un simple parque temático premium, uno meticulosamente exprimido y gestionado por una IA para maximizar el retorno de inversión de la ciudad. O sea, el hardware nos une y el software nos separa. Es un resumen brillante de la tensión que encierra este proyecto. Y esto nos deja, sin duda, con un interrogante mucho más profundo sobre cuál debe ser el futuro del desarrollo rural a nivel global. Totalmente. Es un debate que trasciende a una sola empresa. El material que hemos analizado hoy en este programa nos obliga a mirarnos al espejo y preguntarnos si es verdaderamente posible empaquetar, tokenizar y comercializar la naturaleza a una escala algorítmica sin terminar poco a poco comprometiendo el alma misma de esos lugares. Es una frontera muy fina entre la regeneración y la explotación. Absolutamente. Y como siempre en el debate, no estamos aquí para dictar sentencia. Dejamos a quienes nos escuchan la fascinante tarea de analizar estas posturas y sacar sus propias conclusiones con los datos sobre la mesa. Que cada uno decida si compra el token o no. Exacto. Porque al final, la próxima vez que te encuentres en un bosque silencioso, valdrá la pena detenerse un segundo y preguntarse si lo que escuchas a tu alrededor es la verdadera regeneración del entorno o el sonido invisible de un algoritmo calculando silenciosamente su valor de mercado. Gracias por acompañarnos.